Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Preceptiva dramática en coliseos novohispanos. Empiezo. El clásico paradigma grecorromano de la dramaturgia occidental en ocasiones era mencionado e invocado por autoridades y autores relacionados con el quehacer escénico, particularmente durante el siglo XVIII novohispano. Teóricos y hacedores del teatro clásico reflexionaron acerca de aspectos de la dramaturgia que consideraban que debían ser atendidos por sus autores al redactar un libreto si pensaban ofrecer arte dramático y no solo un espectáculo. Así, se esperaba que los dramaturgos, al momento de la composición teatral, reflexionaran acerca de temas, estructura, personajes, lenguaje, estilo y espectacularidad. En la Nueva España, particularmente en el siglo XVIII, de las 5 modalidades con las que se dio la dramaturgia, solo en ocasiones la llamada de coliseo y en mucha menor medida la de colegio, consideraron aspectos teóricos pertinentes. Esto se debió a que el gobierno virreinal daba prioridad a lo que consideraba una exigencia lúdica ciudadana que había que satisfacer antes que cualquier otro propósito. Esta actitud se había manifestado desde fines del siglo XVI, cuando un hombre de teatro, como fue el bachiller Arias de Villalobos, afirmaba que había compuesto numerosas comedias con las que pretendía, decía él, ayudar al entretenimiento de la ciudad. De modo semejante, el virrey Pedro de Castro Figueroa, en 1741, sostenía que era necesario que el pueblo tuviera, decía él, una diversión decente como la del teatro, adecuada sobre todo a la juventud, a la que había que privar de los, decía él, perniciosos incidentes que se experimentaban por falta de una diversión honesta. El mismo virrey añadía un concepto que era considerado inseparable de la dramaturgia. Esta es, decía él, una escuela de moral
donde se aprenden los lances de caballero. Diferentes reglamentos o providencias, como se decía en la época, asignaban al quehacer escénico una serie de propósitos que no correspondían con su esencia artística y espectacular, lo cual hacía que la actividad teatral en los coliseos se viera aparejada con sus potenciales beneficios económicos que en buena medida eran destinados al sostenimiento del Hospital Real de los Naturales. De ahí que un juez de teatro pidiera en 1794 que los entremeses fueran, decía él, más modernos y de mejor gusto para la diversión del público y mayores productos para el teatro. En el último tercio del siglo XVIII novohispano, la actividad teatral en los coliseos era considerada, ante todo, un recurso educativo de índole moralizante, que por lo mismo debía evitar cualquier desorden y escándalo en el ámbito del viejo y del nuevo Coliseo de la Ciudad de México, por ser aquellos contrarios a las buenas costumbres y a lo mandado por el rey. En este mismo sentido, pero de modo más explícito y enfático, un hombre de teatro, como lo fue el asentista Juan Manuel de San Vicente, en mayo de 1787 anunció una función completa en todas sus partes que incluía la comedia El amigo verdadero, cuyo propósito principal era, según San Vicente, ofrecer instrucción moral para hacer respetable al mundo la augusta voz del amigo. El mismo empresario afirmaba que en dicha obra participaba Avaricias para hacer detestable esta pasión, al tiempo que amable la virtud y odioso el vicio. Para San Vicente, estos hechos constituían el fin legítimo del drama, que para él era el deleitar aprovechando. En marzo de 1793, el Teatro de Coliseo seguía siendo visto como importante medio educador de la sociedad. Por eso en su interior se querían acciones edificantes, aunque de antemano se aceptaba que eso no siempre era posible. Pero a pesar de que en ocasiones en las piezas dramáticas eran advertidos hechos punibles o censurables, los alcaldes del crimen tenían prohibido actuar en estrictos asuntos de teatro. Criterios y disposiciones como estos se explican hoy por la convicción de las autoridades virreinales en el sentido de que la dramaturgia ejercía influencia significativa sobre las costumbres populares, a las que se quería decentes y decorosas. Importa decir aquí que la tendencia moralizadora y correctiva que se quería para el teatro de Coliseo dieciochesco no era una aspiración asignada a la dramaturgia en general, pensando en su evolución, ni menos aún en una preceptiva correspondiente, sino únicamente en el interés del Estado y de la religión. Era esta una afirmación hecha por el regente Francisco Javier Gamboa en carta suya del 20 de mayo de 1791, dirigida al juez de teatro Cosme de Mier
y 3 palacios. Estos objetivos, oficialmente asignados a la poesía dramática, fueron muy difundidos a lo largo del virreinato y necesariamente aceptados por los cultivadores de ese género. En nuestros días puede ser leída una sencilla, ingenua y descuidada manifestación versificada que por su tipo de letra y papel que la contiene puede ser datada hacia fines del siglo XVIII, procedente de la pluma de un autor desconocido. Esa composición dice: procuro con ficciones inclinar hacia el bien los corazones. Haré con mi ejercicio amable la virtud, odioso el vicio. La comedia es mi nombre y mi deber corregir al hombre, haciendo en mi ejercicio amable la virtud, odioso el vicio. Con risa y canto alivio pesadumbres y de todos corrijo las costumbres. Ría, llore, cante, embelece, asombre. Será mi fin la corrección del hombre. El texto precedente a las claras evidencia el interés primario imaginado por muchos para el teatro de Coliseo, que muy poco tenía que ver con su índole fundamentalmente artística. El reglamento teatral para los Coliseos, expedido por el virrey Bernardo de Gálvez en abril de 1786, recogía y adaptaba conceptos de anteriores disposiciones, pero en todas esas había una idea central de la que derivaba todo el articulado. Esa idea decía así: conservar las buenas costumbres y la pureza y decoro que ha de permitirse esta diversión. La finalidad impuesta al texto dramático quedaba claramente expresada y para cumplirla el reglamento de 1786 estableció cuáles debían ser los medios principales para lograr el objetivo básico. Entre estos se hallaba el que prescribía que la dramaturgia debía escenificarse con la pureza y rectitud que exigen la santidad de nuestra religión y lo resuelto por su majestad, sin dejar al lado las piadosas intenciones del virrey, para, al menos en parte, evitar excesos y abusos que, según Bernardo de Gálvez, se habían cometido sobre los escenarios de los coliseos. El reglamento de 1786 prescribía también que debía ser evitada la representación de piezas con tema sagrado o bíblico, igual que aquellas que de algún modo dieran cabida a la participación de figuras de santos, porque se pensaba que tales hechos podían desvirtuar algún dogma religioso. Para prevenir este riesgo, el párrafo 15 del reglamento determinó la elaboración mensual de una lista de obras representables que además serviría de pauta a los preparativos de escenificación, como eran la integración de la compañía teatral, la reunión de los músicos, los ensayos, la integración del vestuario, etc. Recurso muy importante para conseguir el propósito esencial de la autoridad virreinal tocante a dramaturgia fue el de la censura,
De esta se ocupó el párrafo segundo del reglamento de 1786, que exigía que no solo textos teatrales fueran examinados con anterioridad a su posible representación, sino incluso otros aspectos constitutivos de una función completa, como podían ser los sainetes, las tonadillas y los bailes. El mismo párrafo señalaba que, aunque con anterioridad a una representación, ésta ya se hubiera dado, no por ello dejaría de ser objeto de reconocimiento y examen sin limitación. Además, si la censura advertía potenciales impedimentos, la autoridad correspondiente recogería el texto en cuestión y prohibiría cualquier escenificación posterior que no corrigiera el considerado defecto. El reglamento de 1786 comentaba a este respecto que prohibiciones de tal índole ya se habían dado desde abril de 1783. La reglamentación teatral del último tercio del siglo XVIII novohispano contenía una sola amable consideración hacia el público asiduo al teatro de Coliseo. Esta consistía en la aceptación, dentro de los programas teatrales, de bailes propios de la Nueva España, a los que sus pobladores estaban acostumbrados, bajo la condición de que aquellos fueran escenificados de modo decente y con vistosas y agradables figuras en las que para nada intervinieran movimientos provocativos, a riesgo de que la autoridad sancionara a los ejecutantes, incluso con encarcelamiento de 1 mes. El hacer cumplir los objetivos fundamentales del quehacer teatral era la mayor preocupación de las autoridades virreinales en general y de las particulares, pero había cuidado equiparable en facetas realmente secundarias o laterales de la dramaturgia. Así, por ejemplo, el reglamento de 1786 se ocupaba en especial de los horarios en los que podría llevarse a la práctica cualquier puesta en escena. Asimismo, de elementos formales que hacían parte de la tramoya, de la honestidad. A juicio de las autoridades, debía tener el vestuario de actores e incluso el de los espectadores concurrentes. La reglamentación también trataba de impedir que se entablara diálogo entre actores y público, máxime si éste era vulgar. La misma disposición gubernamental de 1786 intentaba regular el modo en el que se podía acceder a los camerinos de los actores. El aseo del local teatral también era preocupación de las autoridades, lo mismo que la regulación del tránsito vehicular ocasionado por los asistentes y el señalamiento de las tarifas de acceso al espectáculo. Todas las disposiciones mencionadas eran vistas desde la perspectiva de la orientación o guía que quería darse a la dramaturgia, básicamente considerada como instrumento de moralización ciudadana de índole monárquica y católica, quedando así de lado el divertimiento y sobre todo la esencia artística del teatro. La falta de cabal espontaneidad creadora trajo consigo el decaimiento general estético de la dramaturgia, con sus naturales excepciones, tanto de aquella representada de modo oficial
en el Coliseo Nuevo como de la exhibida en plazas públicas, en corrales particulares o en instituciones diversas. Así, se constataba que el antiguo y paradigmático concepto occidental de arte dramático, planteado por Aristóteles en su Poética en el siglo IV anterior a nuestra era, no fue motivo esencial de reflexión por parte de hacedores y promotores del teatro novohispano de Coliseo. En este no se advierte aplicación de recursos escénicos y expresivos que lleven a reflexionar en torno a cuestiones de interés social o humano en general, como se propusieron autores de la antigüedad clásica. A la autoridad novohispana, propietaria de los coliseos, importaban más los ingresos en taquilla para el sostenimiento de los hospitales e inculcar modos de comportamiento en sociedad, además del entretenimiento del público asiduo a los coliseos novohispanos. Otro modo de experiencia teatral se constataba en colegios, en conventos, en las calles y particularmente en manos de evangelizadores. Hasta aquí mi texto. Quedo a su disposición para cualquier comentario. Muchas gracias.